Fíjate, ¿sabes que hubo una deportista que se llama Beatriz Flamini y pasó 500 días aislada en una cueva de Granada a 70 metros de profundidad como parte de un experimento científico? 500 días metida en una cueva se pegó la muchacha. Hay gente que se pegan 2 tardes en la casa y ya se quieren morir. Pues imagínate 500 días sola, sin luz natural, solo por la luz que tenía de alguna lámpara, sin comunicación con el exterior. Y una de las cosas que más le afectó el hecho de no tener luz natural es que ya no sabía en verdad cuántos días había estado allí. Cuando llegaron ya a sacarla para afuera, por lo que quedaba de ella, me dijeron, bueno, has logrado estar, ¿sabes cuántos días has estado aquí? Y ella dijo, unos 150 por ahí. Fíjate, había perdido la noción totalmente del tiempo. Y es que la luz natural regula también nuestra noción de la realidad de la vida. Y quiero hablarte hoy de eso, de la luz. Y por supuesto nos tenemos que ir al principio de la palabra, de la creación de la luz, que está en Génesis 1, y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma, dice la Nueva Traducción Viviente, y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie del agua. Y entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena, y luego separó la luz de la oscuridad, y Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Fíjate, de principio dice la palabra, Dios creó los cielos y la tierra. El planeta Tierra era un elemento de toda la creación, de todo lo que estaba creado. Era un elemento que, según nos dice la palabra, estaba oscuro, no había luz, por tanto no había vida. La luz es vital para la vida. Mi papá tiene una casa de campo y tiene una piscina. Y cuando termina la temporada del verano, lo que hacemos es cubrirla con cuando descubrimos eso fue una bendición, cubrirla con un toldo, pero el toldo tiene que ser oscuro, opaco, para que no penetre la luz, porque resulta que si eso ocurre, los microorganismos no se reproducen y el agua está impoluta cuando tú la descubres. Es increíble, ¿eh? Y es por el hecho de que la luz no incide y por tanto no hay vida en la piscina. Y dice la palabra del Señor que no existía vida en el planeta, que estaba el planeta, había agua, pero no había luz. Evidentemente, como sabemos después, el Señor sigue creando, pero es curioso que cuando Dios crea la luz y dice que haya luz, todavía el Señor no había creado el sol ni la luna. Eso ocurre en versículos más adelante, en el versículo 14, y dice que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días, los años, y que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió, y Dios hizo 2 grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. Y también hizo las estrellas. ¡Qué interesante! Porque la primera luz que trae Dios a la tierra no es una luz que proviene de un astro como es el que actual tenemos, sino que era una luz que Él mismo, de su propia esencia, estaba aportando a la tierra, para que ahí comenzara el ciclo de la vida. Interesante, ¿no? Porque incluso antes de crear el Señor, en la secuencia que vemos en Génesis, que no la vamos a ver, incluso antes de crear el sol y la luna y las estrellas, Dios ha creado ya las plantas. Y todos sabemos que es imposible que sobrevivieran. Sin embargo, la palabra nos dice que Dios trajo una luz sobre la tierra y dice que lo primero que hizo es ordenar lo que estaba desordenado. Puso orden en un estado caótico en el que se encontraba el planeta. De hecho, dice que había como una niebla densa que ocupaba toda la faz de la tierra. Había agua. Y dice que lo que había sobre la superficie era una densa oscuridad, una tiniebla, dice literalmente la palabra. No sé si te ha tocado vivir alguna niebla de esta que no ves, literalmente no ves de aquí a ahí. ¿Te ha tocado vivir? Es terrible, cuando vas conduciendo es horrible. Has visto los porrazos que hay, los choques en cadena que existen en las autopistas, y dices, pero ¿cómo es posible? Claro, es posible porque es la oscuridad, literalmente, y aunque ponen luces y todo, ¿verdad?
luces antiniebla, todo lo que tú quieras. Sin embargo, esas luces no son suficientes para disipar esa niebla, ¿verdad? Y sin embargo dice que así estaba la tierra desordenada y estaba en oscuridad, y dice que Dios con su propia esencia, acuérdate que Dios es luz, trae una luz que lo primero que hace es ordenar lo que estaba caótico. Interesante, ¿no? Cuando preparo una predicación, cada predicador tiene sus herramientas, pero bueno, antiguamente, los que somos antiguos en las cosas del Señor, que peinamos canas, las Biblias todavía tienen al final del todo una cosa que se llama concordancia. ¿Quién se acuerda de la concordancia? Claro, eso te salvaba la vida, porque tú querías un versículo, ¿verdad? Vamos a hablar de la paz. Te iba atrás y leías paz. No estaban todos los textos, estaba limitada esa concordancia y ya te tenía que gastar la pasta y comprarte una concordancia un poquito. Esa es una concordancia un poquito al límite. Yo uso herramientas de ese tipo, pero ahora ya online. Entonces tú metes una palabra en una página web que uso y entonces ahí te salen todas las referencias, pero fidedignas acerca de lo que esa palabra en todos los textos de la Biblia. Entonces cuando uno está predicando, sobre todo especialmente de un tema, te viene muy bien. Eso hice con la palabra luz, y en Génesis ocurre algo muy curioso, muy interesante. A mí me llamó mucho la atención, quiero compartirlo contigo. ¿Quieres que lo comparta contigo? Ah, vale, si no quieres, pues, pero yo ya a Isa se lo contaba, pero bueno. Resulta que hay 41 menciones de la palabra luz en Génesis. Luego en toda la Biblia hay muchas más, pero en Génesis solo hay 41. El primer versículo, el que hemos hablado acerca de la luz, ¿verdad? Pero luego hay otro acerca de una ciudad que se llamaba Luz, y luego se cambió a Betel. No nos interesa eso, pero ¿sabes cuál es 39 veces la palabra luz a qué se refiere? ¿Lo sabes? Claro, por eso estoy aquí yo, porque te lo voy a decir. Si lo supiera, no daría falta que estuviera yo aquí. Es muy interesante. Y con esto también quiero hacer una honra. Voy un domingo tarde a las mamás. ¿Cuántas mamás hay aquí entre nosotros hoy? Como que papá se me habla un taco, pero mamá especialmente. Fíjate, 39 veces usa la palabra luz en Génesis para hablar de un término que todavía nosotros usamos, y es el término dar a luz. Y habla del nacimiento de una persona natural y cómo la mamá dice, da a luz. Y es que el bebé está gestándose en su interior, se está ordenando todo su organismo, están pasando cosas increíbles, pero en la oscuridad de la matriz de la mamá no hay luz ahí, más allá de la que pudiera haber, pero el bebé se gesta en la oscuridad y ahí vive, y su propósito de vida está ligado al propósito de la mamá, ¿sí? Si la mamá va para allá, el niño va para allá. Si la mamá come esto, claro, las embarazadas se pasan y dicen, que yo tengo que comer ahora por 2. No, eso es la verdad. Es un mito, aquí está Victoria que puede desmentir ese mito. No, lo que come la mamá, pero por eso también las emociones que la mamá recibe, eso está demostrado. El niño también las recibe. Por eso, hermoso cuando las mamás le hablan a su barriguita, se emociona. Yo le cantaba, nosotros le poníamos música ya, con los auriculares poníamos, y el niño se movía así. ¿Quién salió el niño? No, se han salido artistas, digo, los dos artistas. Pero es cuando la mamá, y qué hermoso, no me diga que no es bonito, saca el bebé a la luz, dar a luz, lo lleva a luz, y es ahí donde el niño, después de cortar el cordón umbilical, comienza a vivir su propio propósito de vida. Pero qué hermoso esa palabra, me emociona un montón. Las mamás tenéis la capacidad de llevar a la luz a seres humanos. Qué hermoso, no me diga que no es bonito. Vamos a dar un aplauso a las mamás. Increíble. Felicidades, mamá, por el esfuerzo, por llevar 9 meses ahí a un bebé, y por el esfuerzo titánico de dar a luz. Es un esfuerzo titánico, de los dolores
más difícil de sobrellevar. Por eso en el Salmo 139 está diciendo, dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, me entretejiste en el vientre de mi madre, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo, dice, es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto y mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. No eres un accidente, hay un propósito en tu vida, incluso en el vientre de tu mamá. Qué hermoso. Hay un propósito en esta vida para cada ser humano. Dios te vio en el vientre de tu mamá, incluso antes de que tú nacieras, y ya Él había escrito tus días en un libro. Bendito sea el Señor. Eso es hermoso. Eso trae paz a nuestros corazones de saber de que no somos un accidente. Así que la mamá lo lleva a la luz y Dios le da la luz de la existencia. Son dos cosas diferentes. Amén. Hay un registro, ¿sabes que los aviones tienen una caja negra que después roja, no se puede decir nada, después roja, claro, roja para que después de un porrazo, un accidente, se vea dónde está la caja. Existe una caja negra que todavía están investigando de ver qué ha pasado con el apagón. Claro, ahí se están echando los marrones unos a otros y nadie quiere asumir responsabilidades. Pero hay un registro de un apagón en la Biblia. ¿Bien? Interesante. Hay un registro en la caja negra de la Biblia, hay un registro de un apagón histórico muy importante. Y yo quiero contártelo. Es un apagón que hubo en Éxodo, el capítulo 10, ya sabéis. Dios escucha el clamor de un pueblo en esclavitud, el pueblo hebreo que vivía en la esclavitud de Egipto, servía en Egipto. Un niño que nacía en aquellos días, le podían preguntar, ¿tú qué quieres ser de mayor, hijo? Y el niño decía, esclavo. No podía decir otra cosa porque había visto sus padres eran esclavos, sus abuelos eran esclavos, y el propósito de una persona, de un niño hebreo en aquellos días, estaba marcado por la esclavitud al peso cada vez peor que ponía Egipto sobre ellos. Y dice la palabra del Señor que clamaron a Dios en esa angustia, y Dios escuchó ese clamor y envió a Moisés para sacarlos de allí y llevarlos a la tierra prometida que desde su antepasado Dios tenía preparada para ellos. Y ya sabéis, llegan Moisés a Egipto y el corazón de Faraón, que era el gobernante de aquel lugar, estaba endurecido a tal punto de que obviamente no quería dejar salir aquella mano de obra tan interesante y tan barata. Y Dios tiene que traer lo que son las plagas, que eran señales de que Dios estaba con aquel pueblo para que Faraón aflojara la mano. Y una de ellas muy interesante, y dice que luego el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa, dice esta versión, que podrá hasta palparse. Yo creo que sería como una niebla de ese tipo. Era una oscuridad tan densa, dice, que casi tú la podías tomar con la mano. Yo creo que esa oscuridad tendría que ver con esa niebla, con esa tiniebla oscura, ¿no? Y dice la palabra, entonces Moisés tendió su mano hacia los cielos y una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por 3 días. Y durante todo ese tiempo las personas no pudieron verse unas a otras ni se movieron. Imagínate todos esos días, 3 días. Nosotros tuvimos unas horas y nos queríamos, 3 días sin poder comunicarte literalmente. Dice que la gente no podía ni verse. O sea, vive en la oscuridad, que yo creo que nadie hemos experimentado. 3 días de aislamiento personal, de no poder hacer las tareas, de no saber dónde están las cosas para comer, de no saber dónde están tus hijos, de apegarte a tus hijos, en darme las manitas, moverlos de aquí. Imagínate 3 días. Y dice, pero, sin embargo, la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas. ¡Wow! Increíble. Dios produjo un milagro y esa luz que había sobre ellos, de nuevo, no era la luz de un astro, no era la luz de una bombilla, era la propia esencia de Dios alumbrando sobrenaturalmente a su pueblo. Bendito sea el Señor. ¿Imaginas que hubiera ocurrido sin un apagón?
Todo el mundo oscuro y nosotros con luz. La gente allí en la puerta de tu casa, cárgame el móvil, hombre, a favor. Nosotros estaríamos allí ayudando. Nos tocaría ayudar, sería hermoso que Dios nos diera esa oportunidad de ayudar a gente así. Pero de nuevo vemos que hay una luz sobrenatural que no tiene que ver con la luz natural que nosotros entendemos, sino que Dios mismo puso sobre el campamento de los hebreos su propia esencia y trajo luz, trajo orden, trajo vida. ¿Ves? Y que fíjate, no sabía que había un apagón en la Biblia, ¿eh? Y que era también, qué bueno, que es lo que voy a aprender hoy. Bien, Antonio ha hecho referencia a la oscuridad del alma, porque estamos hablando de luz natural, pero también hay una luz en nuestras almas. San Juan de la Cruz escribió La noche oscura del alma, que es un relato hermoso, es una metáfora en un concepto religioso que describe la vida espiritual de una persona que está a oscuras, marcada por un sentido de soledad, de desolación. San Juan de la Cruz fue un místico religioso y él en esa escritura que la tituló La noche oscura del alma, es muy bonito el texto, puedes buscarlo en internet. Él habla de un estado de desorden interior, un estado de vacío. Y esa es la oscuridad, la falta, porque claro, la oscuridad es interesante. Desde Génesis, la oscuridad tenía un sentido propio, era una tiniebla. Pero cuando la luz llega, es muy interesante que si tú buscas la definición de oscuridad, ¿sabes cuál es? La falta de luz. No, la oscuridad no tiene una definición en sí, sino ¿qué es la oscuridad? La falta de luz. Por tanto, prevalece el concepto de la luz sobre la oscuridad. Y la noche oscura del alma es esa noche, ese estado de nuestras almas donde sentimos que estamos vacíos o incluso que en algunas áreas de nuestra vida hay un desorden. Es ese estado donde no encuentra literalmente una luz que te alumbre para salir de una situación. Puede sobrevenir ese estado oscuro del alma por una crisis emocional, puede sobrevenir por una crisis matrimonial en tu familia. Imagínate, tienes tu familia conformada, vas adelante y de pronto viene una tragedia, quizás el fallecimiento de uno de los cónyuges, de un hijo que se va, o un divorcio, una situación de estatura, ¿viste? Y tu vida, tu alma se apaga, literalmente. Puedes sobrevivir por una crisis económica también. Pensamos la gente, bueno, es que el dinero no pasa nada, es tan bueno, ¿no? Es que sin dinero no se puede vivir, necesitamos dinero para vivir. Obviamente la palabra nos enseña a que el dinero no gobierne en nuestros corazones, pero es necesario. Y hay crisis por las que algunas familias pasan, y de nuevo esa crisis produce una tristeza en tu corazón y un estado de desolación. ¿Te has sentido alguna vez así? Yo sí, muchas veces. Esa es la noche oscura del alma. ¿Habrá alguna luz que nos ayude a iluminar ese estado del alma? Porque hemos entendido que sí, que hay una luz que nos ayuda, la luz natural, la electricidad, todo lo que tú quieras, pero ¿cómo se alumbra nuestras almas cuando esa hora de oscuridad llega? ¿De dónde vendrá alguna fuente? Fíjate, el Salmo 43 habla de esto. Dice, declárame, el autor del Salmo 43, declárame inocente, oh Dios, defiéndeme contra esta gente que vive sin ti. Rescátame de estos mentirosos injustos, pues tú eres Dios, mi único refugio. Y fíjate cómo se siente aquí el salmista, dice, ¿por qué me hiciste a un lado? ¿Por qué tengo que estar angustiado, oprimido por mis enemigos? ¡Wow! Está reconociendo que Él es Dios, que tiene a Dios encima de su vida y está reclamando en esa noche oscura de su alma, está diciendo, ¿por qué me has dejado de lado? ¿Has sentido alguna vez en tu vida el silencio de Dios? Terrible. Estás clamando, estás diciendo, estás... Incluso como en esta ocasión el salmista está clamando por una injusticia que le están haciendo,
No sabemos muy bien el qué, pero vemos que está rodeado de gente que están siendo injustos con él, y él, que siente, que tiene claridad, que sabe que Dios está de su lado, sin embargo, todo lo que le rodea a su alrededor es injusticia, y él está clamando diciendo: no estás viendo esta situación, ¿por qué me has echado al lado? ¿Por qué me tengo que sentir así? ¿Te has sentido alguna vez así? Yo muchas veces. Y en el versículo 3 tiene una petición en su corazón. Dice: envía tu luz y tu verdad por ese orden. En mi oscuridad de mi alma, de mi situación, necesito ahora que venga tu luz trayendo revelación, vida, sabiduría. Porque me muero. Envía tu luz y tu verdad. Y dice: que ellas me guíen, que me lleven a tu monte santo, al lugar donde vives. Allí iré al altar de Dios. Ay, Dios mío, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa. Oh Dios, mi Dios, ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y termina el salmo diciendo: pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Aleluya. Se determina, pero en su corazón, en el fondo de su corazón, lo que necesita para su situación no es ni siquiera que Dios mande fuego del cielo y acabe con todos sus enemigos. Ay, cuántas veces nos encantaría a nosotros eso. Ahí el Señor iba a los samaritanos que no le abrían las puertas, acuérdate. Samaritanos en medio, Galilea, Judea, tenían que ir a Jerusalén o viceversa, tenían que pasar por ahí. Los galileos, que serán los samaritanos, que no querían nada con los judíos, los ponían aparte, tenían que dar la vuelta por aquí, cruzar el Jordán y luego volver a cruzar. Y Jesús dice: no, vamos a ir por Samaria, vamos por Samaria. Jesús se metía en todos los líos: vamos por Samaria. Y entonces los samaritanos, cerrando las puertas, no querían atenderle, era un viaje bastante cansado. Y entonces los discípulos dicen: Señor, ¿por qué no oramos que caiga fuego aquí? Y el Señor os mira y: no sé de qué espíritu soy. ¿Cuántas veces nos gusta el fuego? Que caiga fuego sobre mi jefe. Santo Dios. De nuestro corazón. Lo que pasa es que cuando después nos toca a nosotros y nosotros somos los injustos, Padre, ten misericordia, no mande el fuego. Y el salmista está pidiendo luz. Envía tu luz para que en medio de esta circunstancia yo pueda caminar, y dice, hasta tu lugar santo y allí adorar. Necesito una luz que me guíe para salir de esta situación, de esta noche oscura en la que me hallo. Bendito el Señor, que el Señor escuchó el clamor del hombre roto. El hombre, después de la caída, se rompió en 4 áreas principalmente. Se rompió, lo más dramático, su relación con el Señor. Se rompió en su relación con el otro. Se rompió con su relación en el medio. Por eso tenemos el medio ambiente como lo tenemos. Y lo que es terrible, se rompió consigo mismo. De ahí se generan las enfermedades almáticas, que son el número 1 en Occidente, como tiene que ver con depresión, ansiedad, psicosis. Es una rotura del hombre consigo mismo. Es cuando te miras al espejo y no te gusta. Y Dios escuchó el clamor del hombre buscando luz para sus almas. Ya tenían la luz natural. El hombre, el sol, dice la palabra, brilla sobre justos y sobre injustos. La luz natural, todo lo que necesitamos para sobrevivir, el Señor en su misericordia todavía nos lo está dando. Pero eso no ha sido suficiente, los recursos no han sido suficientes para iluminar la oscuridad del alma. Y algunos andan creyendo que tener buenas experiencias, buenos viajes, buenos coches, y a mí me gusta todo eso, buenas casas, pensaron que las cosas tangibles podrían iluminar el alma. Y lo único que ha producido es más estrés. Hablaba con alguna persona el otro día, los papás de hoy, lo difícil que lo tienen. Estaba hablando de una familia que tiene un bebé pequeñito,
Ahora ella por trabajo se ha tenido que ir fuera, han tenido que llevar el bebé a una guardería, los líos, ¿no? En la familia, porque los dos tienen que trabajar. Y digo, Dios mío. Y sacrificando cosas por tener cosas, sacrificando horarios, todo. Y finalmente la luz sigue apagada, Señor. Porque la luz que necesitábamos no era la luz de fuera, sino esa luz sobrenatural de Dios que iluminó en Génesis, que venía de su propia esencia hacia el corazón del hombre. Dice en Isaías 9, mas no habrá siempre oscuridad para el que está en angustia. Gloria al Señor. Señor, mira la creación rota, mira al hombre en la oscuridad, mira los corazones destrozados y trae una promesa, dice, habrá un día donde la oscuridad en los corazones se terminará. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que divinamente tocaron la primera vez a Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin, dice, llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Estaba profetizando que desde Galilea vendría la luz. El pueblo que andaba en tinieblas, dice la palabra, vio una gran luz. Dito sea Señor, los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Wow. La luz resplandeció sobre ellos. Dios encendió de nuevo sobre la humanidad su luz. Soy capaz de abrir esto, claro. La luz de Dios, su propia esencia, no la luz natural, la luz de Dios resplandeció de nuevo sobre la humanidad. Dice la palabra del Señor en Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, dice que la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán sobre ella. Dios trajo una luz diferente. ¡Wow! La luz que encendió Dios a la humanidad ya no era una luz que ningún tipo de tiniebla podría sobrellevar. Dice la palabra literalmente que la luz que venía a los hombres era una luz ya que las tinieblas jamás podrían apagar. ¡Qué hermoso! Hubo un hombre enviado, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, dice. A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Versículo 9. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que estaba diciendo el Padre, la luz en los corazones ahora es un asunto de fe. No tiene que ver con nada que nosotros exteriormente podamos hacer. Y habla del nacimiento. Por eso es interesantísimo, y hay un paralelismo guapísimo con Génesis, es que la siguiente conversación de hecho que tiene Jesús, ¿sabe con quién es? Con un hombre que se llamaba Nicodemo y que estaba en la oscuridad.
Dice la palabra en el capítulo 3, había un hombre de los fariseos, ya podéis encender la luz, querido. Más que nada porque no de encabezar a algunos aquí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo: de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere ahora, el que no naciere en esta luz, de una forma por la fe, no puede ver el reino de Dios. Y aquel hombre dice: pero ¿cómo? Yo siendo mayor, ¿cómo yo puedo meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús está diciendo: es que no se trata de algo natural. Esta luz no tiene que ver con el dar a luz de tu mamá. Tiene que ver con la luz que viene de Dios directamente a los corazones. Cuando aquellos le reciben, más a los que les recibieron, se les fue dado el derecho de ser llamados hijos de Dios, que un poquito más para adelante, ¿sabes cómo lo llama Pablo? Hijos de luz. Qué hermoso. Hijos de luz. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi madre? No, no se puede, hijo. Lo que es nacido de carne es carne, y lo que es del espíritu es del espíritu. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. En otras palabras, no lo podemos explicar. Es un asunto de fe. Y nosotros, en nuestra curiosidad humana, queremos dar explicación a todo. Queremos intentar, bueno, pero ¿cómo entramos? ¿Cómo no? ¿De qué se trata? ¿De qué tengo que hacer? ¿Qué ritual tengo que hacer? No se trata. Humanamente, el milagro de la reproducción en Dios es un asunto de fe. Es un regalo de Dios. Así como no podemos entender como en Génesis al principio había un tipo de luz que venía sobre la tierra, que no venía de ningún astro, así tampoco podemos ver como cuando llega Jesús y quiere iluminar los corazones, no podemos entender cómo pasa eso. Solamente podemos decir: yo quiero la luz. Yo recibo la luz. Y ocurre el milagro más hermoso del mundo, es que la luz comienza a habitar en tu corazón. Y es la luz que alumbra la noche oscura del alma, y es cuando tú tienes la capacidad de visualizar la vida de otra manera. Una película hace unos años que se llamaba Matrix, ¿te acuerdas? Esa película fue profética. Porque habló de unos temas que yo digo: señores, que estamos en Matrix. Y aquellos que salían de Matrix veían la vida realmente como era, ¿te acuerdas? Que era súper fea, que eran las máquinas. Nosotros hemos salido de Matrix y ahora vemos la vida con la luz del Señor. Entonces, bendito sea tu nombre, Jesús. Jesús le respondió: nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo. La historia de la humanidad ha sido un intento humano frustrante, desgastante, del hombre querer acercarse a Dios de alguna manera. Y de ahí nacen las religiones, los rituales, hay que ir andando hacia no sé dónde, hay que hacer tal sacrificio, si haces esto estás bien, si entonces Dios te va a mirar. Y dice: es al revés, ahora es Dios quien se acerca al hombre con Jesucristo. Dios se hace hombre. Esto es milagroso, sobrenatural, imposible de entender en términos humanos. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí viene el texto que reduce, o digamos que encierra toda la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. El plan de Dios era traer luz a un mundo perdido. Luz sobre la humanidad de nuevo. Aquel clamor del hombre roto, Dios lo escucha y arroja sobre la tierra a modo de Jesús, su Hijo, su único Hijo, luz de nuevo para iluminar el camino.
Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero no porque Jesús lo condenó, y ya estaba condenado por no creer. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que sus obras eran malas. Y es que la luz saca a relucir todo lo que es. Cuando la luz llega a tu corazón, déjame decirte que se revela. ¿Alguien ha revelado fotos alguna vez al estilo Miguel, que está allí, claro, que fotógrafo? Yo una vez nada más. Y es increíble porque tú lo que ves es un papel ahí blanco. Y no le puede dar la luz, además una luz roja, pero cuando le echa lo que sea, comienza poquito a poco a revelarse lo que hay en la imagen. Muy bonito el proceso. Igualmente, cuando la luz incide en el corazón del hombre, poco a poco empieza a revelarse lo malo que hay. Cosas que tú no sabías ni que tú tenías ahí guardado. Faltas de perdón a veces. Situaciones que están en tu corazón. Y la luz de Dios la arroja. Cuando viene la luz, comienza a disiparse la oscuridad. Y te das cuenta de que hay cosas en tu vida que no. La luz dice que revela la oscuridad. Y hubo gente que amó más las tinieblas que la luz porque saben que sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Fíjate la diferencia, qué brutal, ¿eh? Ahora los creyentes nos acercamos a la luz precisamente porque queremos que esa luz cambie, transforme, dirija nuestras vidas. Necesitamos la luz de Dios. Necesitamos la luz de Dios. Voy a intentar cerrar esto. Ahora, estamos de acuerdo de que Jesús es la luz, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo de que la luz ha llegado a nuestras vidas, ¿de acuerdo? Bien. Pero fíjate, en Mateo 5, perdón, lo hemos visto antes en Juan, dice, en Juan 1 dice que Jesús, que Juan el Bautista decía, yo no soy la luz, sino que soy testimonio de la luz. ¿De acuerdo? Claro, esto es entendible en el contexto donde ocurre, en el sentido en que en ese momento, cuando Jesús irrumpe en la historia y ya sale como a los 30 años, comienza su ministerio, Juan el Bautista ya era un profeta reconocido entre la gente. Interesante. De hecho, es Juan quien bautiza a Jesús. Jesús le dice, bautízame, y dice, bueno, te voy a bautizar yo no soy digno de amarrarte la sandalia que me estás contando, no. Entonces Jesús dice, no, se tiene que cumplir toda justicia, bautízame. Y en ese momento Juan tiene la bendición de ver la Trinidad, al Padre, el Espíritu bajando y el Hijo bautizándose. La Trinidad al completo en esa escena. Y Juan dice, yo no soy la luz. De hecho, vienen a preguntarle, los sacerdotes mandan a un grupo de gente y le dicen a Juan, oye, tú eres el que estábamos esperando, tú eres el Mesías. Y dice, no, yo no soy el Mesías. Yo solo doy testimonio de la luz. Y está Juan bautizando allí, en medio de aquel sitio, miles de personas se acercaban, cientos de personas se acercaban a ser bautizados por Juan, antes incluso de que Jesús irrumpa. Y cuando llega allí y está bautizando, dice que ve aparecer a Jesús en la colina, y él toma y da referencia de Jesús. La gente estaba pendiente de lo que estaba haciendo Juan. Juan era el centro en ese momento de la atención de toda la gente. Estaba bautizando allí a gente, estaba predicando Juan. Y cuando Juan levanta la vista y ve que Jesús viene, él toma y deriva toda la vista a Jesús y dice, eres el Cordero que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Juan dirige toda la vista a Jesús. Ahora bien, es correcto,
Pero llega Jesús y dice algo interesante en Mateo 5, que a mí personalmente me rompe mucho mi esquema. Y solo lo puedo entender de una manera. Dice, ustedes son la luz del mundo. No, pero no, para entender. Jesús está con sus discípulos y dice, ustedes son la luz del mundo. Y dice, una luz no se puede meter debajo de una mesa, sino que la luz hay que ponerla en un sitio donde brille. Y dice la palabra, literalmente, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina, escucha, a todos los que están en la casa. Esa luz que está puesta en lo alto, en una familia, en una empresa, en donde haya luz, dice que ilumina, trae luz acerca de los asuntos a todo lo que está alrededor. En otras palabras, esa luz afecta a su entorno. Oh, esto es tremendo, claro. Y dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Nosotros no somos la luz, pero permíteme decirte que nosotros llevamos la luz. ¿O no? De manera que cuando un creyente va con la luz, es consciente de que tiene la luz y tiene una responsabilidad. No la esconde, sino que la eleva a un lugar alto, dice, en otras palabras, pone a Cristo en alto para que esa luz alumbre el entorno donde se encuentre. Sea tu familia, sea tu trabajo, sea tu vecindario, sea lo que sea. Y si eso no está ocurriendo, ¿sabes qué pasa? Entonces tú no estás elevando la luz de Jesús, sino que quizás estás elevando tu propia luz. Qué hermoso cuando un creyente está en una empresa y es un creyente de verdad. Y están los compañeros allí rajando del jefe. La gente lo quieren llevar todas las conversaciones de las empresas. Esto mío ni nada. Yo cuando me decían eso. Llega el creyente, eleva a Cristo en alto en su vida y en medio de esa situación de caos, de oscuridad, comienza a traerlo y dice, ¿sabes qué tenemos que hacer? En vez de rajar tanto, vamos a hablar con él, vamos a explicar las cosas, vamos a dar la cara. En vez de estar aquí rajando, vamos a juntarnos, vamos a crear un comité y vamos a reclamar lo que es nuestro. Luz. O el creyente se pone también allí a rajar. De verdad, vamos a coger, a hacer una huerta y vamos. ¿Dónde está la luz en eso? Las familias, hay muchos conflictos, muchas veces familiares, y ya me ha tocado algunas historias, y está todo el mundo allí enrevesado con las cosas, y ya como hay una herencia por medio, ya acaba de ir para acá, para allá. Es hermoso cuando el creyente llega a ese asunto y trae la luz de Cristo, y lo primero que hace con su testimonio es poner la luz en alto. Comienza a traer luz sobre esa situación. Pero claro, ¿qué luz? La sabiduría, que la luz que tenemos dentro sale y comienza a traer algo fresco, algo diferente. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el problema muchas veces? Es que estamos alejados de la luz, es que escondemos la luz en nuestras vidas, es que no levantamos en alto a Cristo en nuestras vidas. Y por tanto a veces estamos arrojando cierta luz basada en nuestra sabiduría humana, que no digo que esté mal, basada en nuestros intereses, basada en todo lo que queramos. Me llamaba esta semana una persona para un asunto de una empresa, quería hacer una triquiñuela ahí, y me contó una película, me quiso justificar por qué lo había hecho así. Cuando terminó de hablar, le dije yo, ¿tú qué crees que opina Cristo de esto, hermano? Y dice sinceramente que está mal. Ahora, como me lo estaba contando, yo ya estaba a punto de decirle, hermano, hazlo así. Ahora, hombre, tú hazlo así, verás tú cómo. Y yo dije, ¿pero es que esto qué es? ¿Esto qué es?
maraña, Le dije, ¿sabes qué pasa? Que si lo vas a hacer así, posiblemente ganes esta situación, pero las consecuencias que te puede conllevar pueden ser muy perjudiciales. ¿Sabes que lo mejor que puedes hacer es con la luz del Señor? Tú eres un hijo de Dios, haz las cosas por derecho. Haz las cosas a la luz. Me llamó después, me lo agradeció y dije, menos mal que la que se hubiera liado hubiera sido en plan. La luz de Dios. Cristo vino en nuestras vidas para iluminar nuestras vidas primeramente, pero también para iluminar nuestros entornos. Para que nosotros ahora seamos luz ante las situaciones, pero no nuestra luz, es la luz de Cristo. Por tanto, mi responsabilidad número 1 es estar y vivir en la luz, pegadito a la luz. Pero número 2, además de eso, yo tengo que ser portador de la luz ahí donde yo voy. Y se tiene que notar en tus ambientes, en tus situaciones, si tú eres igual, si tú hablas las mismas cosas, si tú no atraes a Cristo, pues difícilmente la gente podrá ver al Señor en tu vida. Voy a pedir al grupo alabanza que suba, por favor. Dice la palabra en Efesios 5, 8, 14. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Toda bondad, justicia y verdad. Fíjate tú qué hermoso. Cuando tú estás andando en la luz, en tu vida y en tus entornos se produce toda bondad, toda justicia y toda verdad. Y lo que realmente este mundo necesita precisamente son gente con un corazón bondadoso, justicia y sobre todas las cosas, verdad. Fíjate, como consecuencia de andar en la luz, en nosotros primeramente, en nuestros entornos se da esto. ¿Quién no quiere bondad, justicia, verdad en su vida, en su casa, en su familia, en su trabajo? ¿Quién no quiere? Todos. Todos queremos y necesitamos eso. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas que no producen fruto, significa infructuosa. Está hablando de que hay un fruto que se produce al andar en la luz. Y dice, y andar en la oscuridad no tiene ningún fruto más allá que fruto de la carne. Ira, celo, envidia, etc. Porque vergonzoso aún es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, dice, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Y termina con una reprensión. Despiértate, dice, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Wow. Y esto es para nosotros, hermano. Nosotros podemos estar queriendo ahora, mira, vamos, no, pero esto está hablando de gente que está en la luz, o al menos que han conocido la luz. Está diciendo, despiértate, despiértate, no sigas con el sueño de la vida, despiértate, celo. ¿Qué ocurriría si todos los creyentes atendiéramos a nuestra responsabilidad? Yo el primero, atendiéramos a nuestra responsabilidad acerca de la luz, el mundo sería transformado en 3 días. Pero la verdad es que no lo somos. Y vivimos con la luz escondida, tapada. Yo voy a la iglesia, pero que no. Vivimos sin traer luz sobre la situación. Y hay mucha gente a nuestros alrededores sufriendo. Mucha gente. Yo cuando veo las estadísticas acerca de los suicidios, acerca de los adolescentes, lo que está pasando con los adolescentes, que es demasiado ya, eso es demasiado increíble. Adolescentes, 12, 14 añitos, tirándose por los balcones. Nunca hemos vivido esto. No encuentran el sentido de la vida. Yo digo, Dios mío, que la iglesia sea capaz de alumbrar este mundo. Que seamos responsables, Señor, porque hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita ser alumbrada. Hay mucha gente y nosotros seguimos metidos en nuestros rollos, en nuestras fiestas,
nuestro folclore evangélico, en nuestras películas. No nos damos cuenta que alrededor hay un montón de gente sufriente. Y la luz que está en nosotros está oculta. Y con eso nos conformamos. Cuando el llamado es, ustedes son luz, alumbren. Ustedes tienen la luz, alumbren. Alumbren en sus entornos, alumbren. Estamos con el coro gospel, el hermoso proyecto que va a dar un fruto, creemos, increíble. Si fuera solo música, ¿qué sentido tendría? Pero estamos orando para que en ese coro lleguen muchas personas y sean alumbrados por el testimonio de los otros creyentes que están ahí. Y la luz de Cristo llegue sobre el coro gospel en cada cosa que haga y las personas sean alumbradas y tengan un encuentro con Él. Esa es nuestra ferviente oración. Si no, ¿qué sería música? Hay muchos grupos ya de música que cantan bonito. Cada cosa que hagamos tenga luz de Cristo puesta en el mundo. Las obras sociales que tenemos, todo lo que hacemos como iglesia, la luz de Cristo. Porque si no, pasarán los días, y eso es una cosa que tenemos todos en común, el tiempo va pasando, y tendremos siempre la sensación de que, bueno, ¿para qué han sido mis días? ¿Cuánta gente yo he iluminado? ¿Cuánta gente? Y tendríamos que empezar por nuestra propia familia. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar un momento. Esto es una palabra que lo primero que trae es gozo. ¿Por qué? Porque gracias por tu luz, Señor. Gracias por haber iluminado nuestras vidas que estaban oscuras. Nosotros que en otro tiempo estábamos en tinieblas, Señor. Pero tu luz nos alumbró y ahora nosotros tenemos un camino. Tú has iluminado nuestra vida. Y ahora vemos. Estábamos ciegos y ahora vemos. Señor, pero tú quieres también hacer una obra en nuestros alrededores, en nuestros entornos. Tú quieres traer luz también. Y yo no puedo entenderlo porque no me da la cabeza para eso. No puedo entenderlo como quiere usarme a mí. No lo entiendo. Con tantas imperfecciones, tantos errores que yo tengo y sin embargo tú has depositado tu luz sobre mí para que yo hoy sea luz también. Mejor dicho, para que yo lleve tu luz. Aquí estamos, Señor, en esta mañana. Esta es una palabra también para recordar nuestra responsabilidad. Para poner ahora la piedra sobre nuestro tejado y decidir. Quizá hemos estado viviendo mucho para nosotros y quizá es hora también de vivir también para tu gloria. Especialmente para que muchos te vean a ti, a través de nosotros. Aquí estamos, Señor, no sabemos, quizá algunos de nosotros nos llevan tanto tiempo con la luz apagada que no saben ni cómo empezar. Pero hoy es un día de decisiones, de tomar decisiones. Hablaba con Sinfo hace un ratito, estamos teniendo un temita muy bonito de conversación. Y el Señor nos trajo una palabra en ese momento y Dios no es un Dios, el camino del cristiano no se sustenta de las emociones y a lo mejor tú te has emocionado por esta palabra y está bien, no. Sino el camino del creyente se sustenta sobre las decisiones. Interesante. Aun cuando las emociones no acompañan. Yo no quiero hacer esto, pero lo voy a tener que hacer. Yo me da vergüenza, pero lo voy a tener que hacer. Y hoy es un día de decisiones, amado. Si estás aquí en esta mañana para escuchar esta palabra, es un día para que tomes una decisión. Yo quiero, ahí donde estás, no vamos a hacer un llamado aquí ni nada, pero al menos que tú en esta mañana puedas ponerte en pie si lo deseas y decirle al Señor, Señor, cuenta conmigo, yo quiero ser. Simplemente eso, como un acto de decisión esta mañana puedes ponerte de pie donde estás y decirle al Señor, Señor, cuenta conmigo, yo quiero ser luz. Yo quiero no solo vivir en luz, sino que yo quiero ser luz. Es una decisión personal, nadie mira a nadie, estamos entre familia,
por favor, no te levantes por compromiso. Me voy a levantar, que se ha levantado todo el mundo, me voy a levantar yo. Porque eso no vale para nada, eso no tiene ningún efecto. Pero si lo haces de corazón esta mañana juntos podemos clamar al cielo y pedir al Señor que nos ayude. Amén. Juntos podemos decir, Señor, ayúdanos. Nosotros en nuestra carne, no que no podemos, es que no queremos, nuestra carne no quiere. Pero nuestro espíritu ahora mismo, y así tu espíritu ahora mismo está dentro, está agitado. El Espíritu de Dios está agitado en tu corazón. Porque sientes la responsabilidad, sientes que lo tienes que hacer, y hay una lucha entre tu mente. Déjame decirte que la decisión que tomemos hoy tiene un peso mañana. Estoy segurísimo que el Espíritu Santo va a comenzar una obra en tu vida, pero comienza todo con la decisión en este día de ser luz, de alumbrar con la luz del Señor, de poner en alto al Señor en tu vida. Ahí donde estás, vamos a orar juntos, vamos a clamar al cielo. Si quieres levantar tus manos esta mañana, si no, con libertad, por decirle, Señor, aquí estamos. Espíritu Santo, aquí estamos esta mañana. Mira nuestras vidas, Señor. Reconocemos que hay una lucha en nuestro interior. Reconocemos de que muchas veces hemos estado tan sumergidos en nuestras propias vidas, en nuestras historias, que hemos olvidado la responsabilidad. Pero en esta mañana, Señor, nosotros, como iglesia, como personas, tomamos la decisión esta mañana de decirte, cuenta con nosotros, Dios mío. Díselo al Señor en tus propias palabras esta mañana. Dile, Señor, cuenta conmigo.